Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Una manera infalible con la que Dios habla al hombre de hoy es por medio de su palabra escrita, la Biblia. Iniciemos nuestro día con el consejo de Dios en nuestra portada bíblica, un capítulo diario de la Biblia. Capítulo 5. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Oíd reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta, entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová. Capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró, y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo?
Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia. Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs. Presentamos La Perla de Hoy, un mensaje extraído de la Palabra de Dios en labios de Jonathan Stubbs. Bien, mis amados, aquí está nuestra perla de hoy con el tema La importancia de pedir sabiduría a Dios, basada en Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En nuestra perla de hoy, el apóstol Santiago nos anima a buscar la sabiduría de Dios en medio de las pruebas y dificultades de la vida. Dios nos enseña que si nos encontramos en una situación en la que necesitamos sabiduría para tomar decisiones y enfrentar desafíos, podemos acudir a Dios en oración y pedirle esa sabiduría. La sabiduría no es solamente acumulación de conocimientos, sino la aplicación de ese conocimiento en la vida cotidiana. Dios es generoso y está dispuesto a dar sabiduría a aquellos que la buscan con fe y humildad. En el Antiguo Testamento vemos un ejemplo clásico, el rey Salomón, Primero de Reyes capítulo 3. Salomón era hijo de David y se convirtió en rey de Israel después de la muerte de su padre. Dios se le apareció en sueños a Salomón y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. En lugar de Salomón pedir riquezas, larga vida, la destrucción de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel de manera justa y sabia. Dios quedó tan complacido con la petición de Salomón que le concedió no solo la sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón se convirtió en uno de los reyes más sabios y prósperos de la historia de Israel. La sabiduría de Salomón se hizo tan famosa que muchos acudían a él en busca de consejo y justicia. Es importante buscar la sabiduría de Dios en nuestras vidas, en lugar de enfocarnos únicamente en nuestras propias necesidades y deseos. La sabiduría que viene de Dios nos guiará en nuestras decisiones y nos ayudará a vivir de acuerdo con sus principios. Es importante recalcar que la sabiduría que Dios nos da no es simplemente conocimiento intelectual, sino la capacidad de discernir entre el bien y el mal, de tomar decisiones atinadas y de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pensamiento para hoy. Al pedir sabiduría de Dios, demostramos nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en su guía en todas las áreas de nuestra vida. Esta ha sido nuestra perla de hoy, un devocional para cada día. Todo el contenido de nuestra perla de hoy está en nuestro canal de YouTube. Visítanos, La Perla de Hoy. Suscríbete y comparte con otros. Hemos presentado nuestra perla de hoy. Compártela con otros para que Dios haga prosperar su palabra en sus vidas. Acompáñanos cada mañana en el devocional matutino Levántate Temprano. Porque aunque era una carta ya de tono personal, sin embargo,
el Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras, la dejó para nosotros, para nuestra enseñanza. Y hay muchas aplicaciones que podemos extraer de allí, que el Señor nos enseña. Por eso vamos a hablar con el tema, el taller del pecador. Hay gente que piensa que la iglesia es un museo o que la iglesia es una sala de exhibición para exhibir santos o dones y talentos. Lo cierto es que la iglesia es un taller. Es un taller donde Dios está trabajando con nosotros, que somos pecadores. Y por eso utilicé este texto, porque vemos claramente este personaje que nos habla la Biblia, de Onésimo, que no era más que un esclavo que había escapado y que le había hecho daño a su amo, a tal punto que se rumora que le había robado y escapó. Pero luego este esclavo se encontró con Pablo. Pablo le predicó el evangelio y Onésimo conoció al Señor. Y Pablo escribe a Filemón desde la prisión en Roma. Y me gusta cómo inicia. Fíjate que él no dice Pablo, prisionero de César, ¿verdad? Pablo tenía los lentes de Dios. Y él dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Él sabía que aún estando en la prisión y lo que él estaba pasando, no escapaba del control de Dios. La base bíblica en Filemón 1:11, donde dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Pablo está dando recomendaciones acerca de Onésimo, de aquel esclavo que había escapado de su amo, que era Filemón. Filemón era un propietario de esclavos que también conoció al Señor. Y por tanto, Pablo le tenía esa confianza, ¿verdad?, con Filemón, y por eso le escribe con ese amor y esa ternura. Ahora bien, nosotros todos estamos familiarizados con lo que es un taller. Y sabemos el concepto de lo que es un taller, la idea de un taller. Un taller es un lugar designado para la creación, desarrollo. Collaboration is key for y reparación de objetos. Pase a la siguiente. Un taller es un lugar designado para la creación, desarrollo y reparación de objetos. ¿Cuántos han ido a un taller? Hay diferentes tipos de talleres, ¿verdad? Talleres de mecánica, de banistería, de herrería, de tapicería. ¿De qué más? Sastrería, entre otros. Y a veces usted va al taller y usted lo que ve muchos regueros sucios por todos lados, piezas por acá, piezas por allá. Eso es lo que hay en un taller. Pero hay algo que no falta en cada taller, aunque sea el oficio sea distinto el uno del otro. Pero hay algo que nunca falta en cada taller. ¿Qué son? Las herramientas. Las herramientas. Entonces, en las herramientas pueden variar de acuerdo al uso,
En aquellos tiempos era muy manual. En aquellos tiempos era muy manual. La siguiente, José, no te me duermas, José. En aquellos tiempos era muy manual. Muy manual. Pero ahora se usan herramientas modernas. Y estas herramientas lo que hacen que facilitan el trabajo. Facilitan. Hacen que el trabajo sea más fácil. Por ejemplo, y de acuerdo al uso de las herramientas, usted, de acuerdo al uso de la calidad del trabajo, ¿verdad? O el tipo de trabajo, usted va a utilizar las herramientas necesarias. Por ejemplo, aquí vemos un hombre que está demoliendo un piso. ¿Qué utiliza? Una demoledora, un martillo demoledor. Si yo utilizo el martillo y el cincel, yo puedo demoler el piso, pero me tomaría más tiempo y más esfuerzo. De acuerdo al tipo de trabajo, así es el tipo de herramienta que yo debo usar. Yo quiero que usted me siga el hilo porque hay una enseñanza detrás de todo esto. Entonces, según la necesidad, se usará un tipo de herramienta de acuerdo a la necesidad que haya del trabajo. Tenga esto en mente, la iglesia es un taller, no una sala de exhibición. Vamos a la siguiente, José. Dijimos que en un taller están las piezas, está el polvo, están los pedazos de piezas, y en el taller se crea, se forma. En el taller se desarrollan ideas, proyectos. Y en la sala de exposición o de exhibición, ¿qué es lo que se presenta allí? El resultado, el producto terminado. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo somos un producto terminado ya? ¿Estamos en exhibición o estamos en el taller? Estamos todavía en el taller. Dios está todavía trabajando con nosotros. Ahora, la obra que Dios inició en nosotros, dice que Él la completará. Él la terminará y Él la perfeccionará. Todavía hay cosas en nosotros que necesitan ser tratadas por Dios. Hay áreas que necesitan ser moldeadas por Dios. Hay asperezas que necesitan ser limadas por Dios. Dios tiene que usar herramientas que son dolorosas, pero que van a perfeccionar en nosotros su obra. Vamos a la siguiente, José. Yo quiero que observen esta cita en Jeremías 23:29, donde el Señor presenta a su palabra como una herramienta, y la presenta como una herramienta dolorosa, que no solamente ablanda, quebranta. Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo, oiga, un martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántos se han dado un majón en el dedo con un martillo? Doloroso, hermano. Una vez estaba clavando un clavo y yo le di duro a ese clavo, pero el clavo se torció y me agarró el dedo. Ay, hermano. Es fuerte y doloroso, pero el martillo es necesario. ¿Qué estaba sucediendo allí? El contexto. ¿Cuál era el contexto? Había muchos que estaban profetizando en nombre de Jehová.
diciendo, dice el Señor esto, dice el Señor aquello. Y el profeta Jeremías le dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Se ocultará alguien en escondrijo que Dios no lo vea? Y dice, no es mi palabra como fuego. Ese como es un símil, una comparación, no es que es un fuego. Es una comparación. ¿Qué hace el fuego? El fuego abrasador, ¿qué hace? Destruye. Puede destruir un edificio, el fuego. Pero también, ¿qué hace el fuego? Purifica. Por eso usted pone la carne a asar en el fuego y las bacterias se le mueren allí. Se cuece la carne, ¿verdad? Pero también dice que la palabra de Dios es un martillo. ¿Y para qué se usa el martillo? Clavar. Pero en este caso dice que este martillo quebranta la piedra. Una piedra fuerte, una piedra que no es impenetrable, pero el martillo de Dios la quebranta. Por eso, hermanos, debemos estar abiertos y receptivos a su obra por medio de las herramientas que Dios ha dado. Para nosotros crecer en nuestra relación con Él, cumplir su voluntad, tenemos que estar abiertos y receptivos a su palabra. Vamos a la siguiente. Entramos con Filemón. En aquellos tiempos se compraban los esclavos. Un amo, una persona con dinero, compraba esclavos. Y esos esclavos, su voluntad estaba sujeta a la del amo. Esos esclavos no se gobernaban, no podían hacer lo que ellos querían. Usted dice hoy, ay, quiero ir a la playa, ¿verdad? Ay, quiero ir a Walmart, ay, quiero ir a tal lugar, a Villa. Pero un esclavo no se gobernaba. El esclavo estaba sujeto a su amo. Y estaba solamente para trabajar. A cambio, no le daban sueldo, solamente le daban la comida. Incluso, la historia relata de cómo muchos esclavos eran tan maltratados que morían en el trabajo. Morían. Los esclavos eran quienes le lavaban los pies a los visitantes cuando llegaban a la casa. Eran los esclavos que iban a lavar los pies. Entonces Filemón era un hombre rico. Era rico, tenía dinero, era propietario de esclavos. Pero Filemón, a través del ministerio de Pablo, conoce al Señor. Porque Pablo fue un misionero incansable. Pablo estuvo predicando por diferentes lugares y tenía colaboradores. Luego, él se convierte al Señor y se constituye también en un colaborador de Pablo. Vamos al versículo 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea, Pablo está hablando de que Filemón era un colaborador. Ahora bien, hay dos puntos que queremos ver. Primero, el encomio personal que Pablo hace a Filemón. Pase a la siguiente, José. En el versículo 4, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo siempre oraba por Filemón y había escuchado de la obra que Dios había hecho en Filemón. Imagina despertarte y con tan solo...
Versículo 5 al 7 habla de las cualidades que tenía Filemón. Dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón era un hombre cristiano que amaba al Señor y amaba a su iglesia. Y ese testimonio había sido notorio. Pablo había escuchado sobre eso, de cómo Filemón se había conducido y cómo este hombre había sido un canal de bendición para la iglesia. Vaya al versículo 6, al 6 y 7. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjese que Filemón había sido un canal de bendición para otros, para consolar a otros. Y ya Pablo esto lo sabía. Pero ¿qué vemos en el versículo 8? Pase a la siguiente, José. El versículo 8, Pablo intercede por Filemón, por Onésimo, más bien. Versículo 8, vaya conmigo. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, recuerde que Pablo está escribiendo desde la cárcel. Y Pablo tenía autoridad para decirle, mira Filemón, necesito recursos, o necesito esto, y Filemón se lo iba a dar, porque se había ganado el compañerismo y la gracia. Sin embargo, Pablo le hace una petición distinta. Le dice, más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, ya Pablo estaba en la postrimería de sus días, y ahora además prisionero de Jesucristo, estoy preso, estoy en la cárcel, te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Por qué dice su hijo? No porque era su hijo, porque lo había engendrado él, era su hijo en la fe, él se lo había ganado para el Señor. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Versículo 11, el cual en otro tiempo, hay un pasado, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. La palabra Onésimo significa útil. Eso es lo que significa la palabra Onésimo. Y Pablo intercede por amor. Entonces, está mostrando la misericordia, porque imagínense, ¿qué le esperaba? Legalmente, ¿qué le esperaba a Onésimo? Solamente por el hecho de haber escapado, de haberse ido de su amo. ¿Sabe lo que le esperaba? La muerte. El amo podía matarlo y no caía preso. Sin embargo, Pablo está intercediendo, le está diciendo, el cual vuelvo a enviarte. Versículo 12, recíbele como a mí mismo. Oye, yo me estoy poniendo en lugar de Onésimo. Imagínate que hubiese sido yo. Recíbele. Hermano, y esto nos pone a pensar lo que es el impacto del amor de Dios en nuestras vidas. ¿Quién se puso en lugar nuestro? Cristo. Nosotros éramos reos de muerte, estábamos en perdición. Cristo se puso en nuestro lugar. Y Él dijo, mira, la deuda que Él tiene, yo la voy a pagar. Y es lo que Pablo está haciendo lo mismo. Tú y yo
debemos seguir la pisada de Jesús. Tú y yo también debemos mostrar el amor de Dios en acción, con manos extendidas. Le dice, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Fíjese que Pablo era muy delicado, muy cuidadoso, muy respetuoso. Él sabía que aunque Onésimo se había ido, había escapado, legalmente le pertenecía a Filemón, porque Filemón había comprado a Onésimo, era un esclavo. Ahora, en el versículo 15, allí vemos que Pablo le dice la razón. Fíjese que Pablo tenía los lentes del evangelio puestos. Él no le dice, mira, él se apartó de ti, es un perverso. No, él le dice la razón por la cual se apartó. Le dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. ¿Para qué? Para que le recibieses para siempre. Y en el versículo 17 al 19, bueno, el versículo 16 poderoso dice, no ya como un esclavo, no lo recibas como un esclavo, sino más bien como más que un esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. O sea, ya no lo recibas como un esclavo, recíbelo como un hermano en Cristo, como un hermano en Cristo. Y en el versículo 17, escuche lo que Pablo hace para compensar la deuda de este. Dice, así que si me tienes por compañero fiel, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Cuando Pablo dice esto, es lo que algunos comentaristas dicen que es muy probable de que Filemón se sentía tan agradecido de Pablo por la obra que Dios había hecho, porque él había sido ganado a través del ministerio de Pablo. Y Filemón se sentía agradecido, por eso dice, recíbele como si fuera yo. Y yo quiero con esto, hermanos, traer dos aplicaciones. Vamos a la siguiente, José. ¿Quieres emprender en este? ¿Cómo nosotros podemos trasladar este pasaje, esta historia, esto que vimos de las herramientas de Dios a nuestra vida, a nuestro vivir diario, a lo que estamos pasando hoy en día? La primera aplicación que vemos es que Pablo ve la situación de Onésimo con el lente de la fe y del amor de Dios. ¿Con qué lente tú estás viendo la situación tuya? A veces Dios tiene que cambiarnos los lentes para que podamos ver las cosas como Dios la ve y ver el propósito de Dios en todo, saber de que todo cuanto sucede a aquellos que aman a Dios, todas las cosas, no dice algunas, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, si observamos el versículo 1 que ya leímos y el versículo 15 y 16, donde dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Fíjate cómo Pablo entendía la situación, la relación entre
Onésimo y Filemón, que era una situación muy delicada. Esta situación él merecía la muerte por haber hecho eso. El daño que le causó a su amo, cómo salió escapando sin avisar nada. Él merecía la muerte, pero Dios permitió todo esto para que él conociera al Señor. Porque aún en el camino se encontró con Pablo y Pablo le presentó el Evangelio. Entonces por eso Pablo está viendo la situación desde otra panorámica, desde otra óptica. Le está diciendo, óyeme, esto de que él se apartó de ti es para que ahora tú le recibieses, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y en segundo lugar, los versículos 8 al 16, la restauración de esa relación que se había roto. Pablo, Dios lo usaba para eso, para restaurar relaciones rotas. En tu matrimonio, en tu familia, con los amigos. La Biblia nos enseña que debemos estar en paz con todos los hombres en cuanto dependa de nosotros. Y tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a ser pacificadores. No echarle más leña al fuego, sino pacificador. ¿Qué significa un pacificador? Un hombre de paz. Un hombre que proclama la paz, que proyecta la paz y que procura la paz y las relaciones. En estos días fui a visitar a una persona, bueno, que él trabaja con procesos de migración. Pero él también hace algunos servicios que ahí mismo él casa y también divorcia. Y una señora entró a la oficina en el momento que yo estaba y le dice la señora, mire que yo me quiero divorciar. Y él, en vez de decirle qué es lo que pasa, por qué usted se quiere divorciar y tratar de remediar la situación, dijo así, abone 600 por ahí. Abone 600. Óigame, hermanos, hay gente que lo que están interesados es en el dinero. No, lo que están interesados en el dinero no es en la restauración de las vidas ni de los matrimonios. La voluntad de Dios es que la familia no se separe. La voluntad de Dios es que los matrimonios permanezcan hasta que la muerte los separe. Esa es su voluntad. Y porque esa voluntad, ese deseo de Dios no se hace aquí en la tierra. Por eso la oración modelo dice que se haga tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Entonces el problema está en que el hombre ha desobedecido la voz de Dios. El hombre quiere caminar su propio rumbo, de espalda a Dios, y por eso se han cosechado las consecuencias que han sido amargas. Lea conmigo el versículos 8 al 16. Por lo cual, versículo 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo te enseña sopas. Era un hombre de experiencia y de edad avanzada. Y era un hombre que había vivido mucho, que había tenido una relación muy especial con el Señor.
Y Pablo, lo que lo impulsaba, la gasolina que movía su vehículo, el combustible que movía su vehículo, era el amor. Dice, por amor, siendo como soy ya Pablo, sí, ya él había estado ya en el final de su carrera y aparte de eso estaba preso, pero el amor de Dios y la palabra de Dios no estaba presa. Él seguía también allí, desde allí proclamando el evangelio. Mire, hermanos, esta carta nos enseña a practicar el perdón al instante. El perdón es una práctica que debemos tenerla presente en nuestras vidas. A despejar el camino para restaurar aquellas relaciones que se han roto, despejando todo obstáculo y ofreciendo un camino despejado, mostrándole el amor de Dios, que de la misma manera en que el Señor nos amó, se entregó por nosotros, de esa misma manera también yo debo ser con los demás. En esto consiste el evangelio. Y esas fueron las enseñanzas claras de Jesús. La regla de oro. Lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, hazlo también con ellos. Yo sé que para la carne es duro, es difícil. Nosotros luchamos con emociones, con situaciones. El orgullo a veces se quiere poner por encima de todo. Pero el amor de Dios es una fuerza más poderosa que esos motores que impulsan a los aviones al cielo. El amor de Dios está en nuestros corazones y nosotros debemos reflejar ese amor hacia otros. Finalmente, hermano, la persona que es piadosa, entiéndase, una persona que ama a Dios, que ama a Cristo, que ha nacido de nuevo, está siempre dispuesta a restablecer relaciones que se han dañado. Siempre está dispuesta a hacer esto. Toma la iniciativa. Ah, no, que tiene que venir él a pedirme perdón a mí. No. La persona piadosa, el Hijo de Dios, toma la iniciativa. Si tu hermano peca contra ti, ve y tú. Esa es la responsabilidad nuestra como creyentes. Obviamente que, como dice Santiago, todos ofendemos de alguna manera, hermano. A veces uno sin darse cuenta, uno ofende, uno hiere. Pero el evangelio es para sanar. El evangelio, aunque la palabra sea dura, mire, en mi país a la herida le echaban un medicamento rojo que picaba muchísimo. Cuando usted se cortaba, ¿cómo le llamaban? Metiolé. Y cuando le echaban ese medicamento, mira, los muchachitos salían corriendo. ¡Guay! Pero eso era lo que lo iba a sanar, hermano. La palabra de Dios a veces pica y duele, y es dura, es confrontativa, es como un martillo. Yo sé que el clavo no se siente a gusto cuando le están dando. ¡Can, can, can! Pero es que Dios te quiere fijar, Dios te quiere establecer, Dios quiere que tú seas maduro, Dios quiere que tú seas un hombre y una mujer de Él y que pueda crecer. Y es por eso que es necesario que esa palabra nos confronte. Si usted agarra, por ejemplo, una persona que tiene cáncer o que tiene una enfermedad ya terminal, no, que mira, bebe TCT. Eso no se trata con té, hermano.
Hay enfermedades que hay que darle un medicamento más fuerte. Hay medicamentos que son específicos para eso. Entonces Dios, como decíamos al principio, para cada situación Él usa una herramienta. Y la herramienta a veces es dolorosa, pero el resultado se ve. El resultado se ve. Nosotros estamos en un tiempo, hermano, donde Dios nos está llamando la atención. Dios está despertando nuestra atención. ¿Estamos nosotros usando las herramientas de Dios? Él nos ha dado las herramientas, pero este mueble, usted no se imagina por los procesos que tuvo que pasar. Ya está bien bonito, pero él estuvo en un taller. Eran pedazos de madera que fueron cortadas, fueron diseñadas, estuvo en la mente de un diseñador. A veces mi esposa cuando yo estoy pintando algún cuadro, mi esposa me dice, ¿y qué es lo que tú estás haciendo? Porque ella no entiende. Yo dije, no, ten paciencia, tú verás al final. Espera al final, porque a veces no sabemos lo que Dios está haciendo. Dios es el gran artista. Dios es el maestro, y tú y yo somos piezas que están en el taller de Dios. Y Él está trabajando con nosotros. ¿Y sabe lo que nos consuela saber? Si ahora mismo te... El hombre puede dejar las cosas por mitad. Usted le ha pagado a alguien un trabajo, mira, para que me haga algo, y viene y hace la mitad y se va, y se lleva el dinero. A mí me ha sucedido. Pero Dios no deja ninguna obra por mitad. Todo lo que Dios comienza, complételo. Todo lo que Dios comienza, lo termina, hermano. Eso hay que creerlo. Dios ha comenzado una obra con esta iglesia. Y han venido vientos y tempestades. Y han soplado vientos fuertes, donde el diablo ha querido acabar con esta obra. Pero lo que Dios comenzó, Él lo completará. Nosotros estamos preparándonos para entrar al cielo, hermano, para estar con el Señor. Mientras estemos aquí en la tierra, ¿usted sabe por qué usted no se ha ido? Porque no está listo. Si estuviera listo, ya el Señor se lo lleva. Todavía hay cosas en su vida y en mi vida que Dios tiene que trabajar. Ahora, cuando ya usted complete su carrera, olvídese que se va. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, mi Dios, por esta enseñanza que tú has traído, Señor, de cómo Pablo escribe a Filemón para que recibiese a este esclavo. De igual manera, Señor, ayúdanos a mostrar tu amor donde quiera que estemos y vayamos. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Ayúdanos, Señor, a retener la palabra. Ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Mira, Señor, aquellos hermanos que no pudieron asistir. Tú conoces la razón, la causa. Algunos están enfermos. Otros, Señor, están en sus situaciones.
las cuales tú conoces, te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia, que tú les ayudes, Señor, que tú obres, oh Dios, en los corazones de cada hermano, y que esta iglesia, Iglesia Bíblica Emanuel, la cual tú compraste por sangre, por la sangre preciosa de Cristo, donde nada ni nadie podrá detener tu obra. Señor, que esta iglesia, Señor, siga avanzando, que sigamos creciendo, Padre, en madurez, en sabiduría, en gracia, y sigamos creciendo en número, porque también es tu voluntad que muchos puedan ser añadidos. Ayúdanos, Señor, y bendice esta obra en el nombre de Jesús.